Su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer saludarles a esta hora de la mañana. Como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder a primera hora de la mañana venir y presentarnos ante ustedes y decirles bienvenidos a este nuevo programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, actualmente el país atraviesa por una coyuntura política compleja y quizás difícil, diríamos así, de superar, sobre todo cuando la polémica gira alrededor, fíjese usted, de intereses meramente económicos y también de mercado. Para ser más específico con esta frase introductoria, un nuevo capítulo de enfrentamientos y pleito envuelve el papel de la empresa privada con un partido político acusado de aprovechar su estatus de poder para poder hacer negocios. Hablamos obviamente de una situación donde la sociedad civil observa con preocupación y detenimiento el rumbo que podría desencadenarse si no se encuentra una solución a este impasse. Hoy hablaremos sobre la importancia que tiene la negociación y liderazgo político como herramienta, fíjese usted, para la formulación de procesos que contribuyan a un mejor clima político, económico y social del país. Acompáñame. Somos parte de una democracia que tenemos que fortalecerla. ¿Cómo examinas tú el problema que hay entre Alba Petróleo y el sector empresarial, así de manera directa? ¿Qué piensa un joven como tú? Vamos a reconocer que la ANEP es un gremio empresarial que tiene que cuidar a la empresa privada, pero no puede ser un instrumento también político partidario. Creo que en algunas ocasiones le han hecho daño, mucho daño a organizaciones que en algún momento creyeron y dieron la buena fe, como aquellas manifestaciones que pudo haber habido de blanco, de jóvenes de blanco que creían en eso, y que los representantes que están a la cabeza de todo eso se sumen a manifestaciones civiles que iban de muy buena fe en algunos locales de San Salvador. Creo que eso deslegitima los esfuerzos que se hacen. No sé qué es lo que más le molesta a la ANEP. Si Alba Petróleo es rentable, o que a través de cómo ha bajado los precios de Alba Petróleo estamos dándonos cuenta que la empresa privada que ha ganado ganancias escandalosas. Y solo nos conformamos con que en un evento una vez al año llegaron y donaron y se tomaron la foto y que ese porcentaje es deducible de impuestos. Yo creo que hay que defender la inversión. Nosotros necesitamos aquí generar más trabajo. Aquí nuestros empresarios no están invirtiendo. Y esa ha sido la queja de este gobierno. Desde que este gobierno ha entrado, los empresarios podrán decir sus argumentaciones, ellos las sabrán, yo no soy empresaria, pero aquí no están invirtiendo. Se han ido a Nicaragua, donde está Daniel Ortega y también está Alba. Se han ido a otros países aquí centroamericanos a invertir. Cuba. TACA viaja a Cuba todos los días. Ni los gringos llegan con sus aviones al cielo cubano y viene TACA. Entonces, ¿por qué desmerecer una inversión? Si tú no estás invirtiendo en tu país, ¿cuál es el problema que invierta otro? Va a generar empleo. Y por último, aquí la economía lo que necesitas es empleo, ingreso de dinero para poder hacer las compras del consumo que necesitamos en este país. Y eso beneficia a las demás empresas, porque los empleados de Alba siempre van a ir a comprar a las cadenas de supermercados grandes, siempre van a ir a comer a los que tienen franquicias de restaurantes. Ahí sí, no dicen, no, es que te pagaron con dinero de ese lugar. Ahí sí lo agarran. Ok, vamos a ver entonces la opinión que tengas tú, Moisés, con relación a esta problemática que obviamente envuelve a los salvadoreños. ¿Cómo examinas tú la situación? Lamentablemente nosotros somos un pueblo que estamos acostumbrados, la clase política está acostumbrada a generar cortinas de humo como esta, ¿verdad? Que realmente ¿Tú crees que es una cortina de humo esto? Claro, porque dentro de la asamblea, por decirte, ANEP que abandera Aliados por la Democracia, Arenas se está absteniendo de no querer votar por los consejos plurales. O sea, una cuestión fundamental dentro de la reforma electoral que necesita nuestra democracia. Ahora, también quiero decirle a la ANEP que no representa a todo el empresariado de este país y que la gran mayoría del empresariado representa a las MIPYMES y pymes que están focalizadas dentro de ese desarrollo. Por lo cual considero de que el tema de la coyuntura de atacar a Alba Petróleo, al menos yo considero que es de una manera muy responsable esas cuestiones de fundamento, cuando justamente decía Bessie Río que en este país es el único
que no ha tenido un crecimiento económico del derecho de inversión privado de nuestra economía interna. O sea, ha sido el que más ha crecido. Y las inversiones están yendo a Nicaragua y a otros aglomerados dentro de la región centroamericana, acuerpados por esos grupos que están agremiados en este gremio empresarial. Por lo cual considero, y una vez le preguntábamos a alguien de la ANEP, o sea, que realmente puedan exponer cuál ha sido su inversión alternativa para no estar atacando a Alba Petróleo. Y aquí no estamos, por menos de lo que estamos aquí, considero que nadie es activista o partidista del FMLN. Aquí nadie de los mayores empresarios ha estado ajeno de financiar las campañas o financiaron campañas pasadas de los gobiernos anteriores. Sin duda, la negociación es básica y es una habilidad muy importante en cualquier líder político, porque ese líder tiene que procurar que los diferentes intereses de un país y de una sociedad confluyan y, por lo tanto, el mayor número de conciudadanos pues se beneficien. Digamos que hay un problema entre lo que es negociación pública o política y lo que es privada. La negociación pública siempre tiene que predominar claramente el interés común. Y me parece muy interesante lo que estaban hablando aquí los panelistas a lo largo de la mañana, porque lo que se entrevé claramente es cómo hay una mezcla o una confusión de roles muchas veces entre los diferentes agentes sociales, ya sean políticos o empresarios, en el momento en que el sector privado empieza a intrometerse en el sector público y viceversa. Esa, digamos, confusión de roles muchas veces provoca que no se tenga claro cuál es el objetivo, cuál es el interés colectivo o cuál es el interés particular o individual. El país, acompáñame. Lo que inició con acusaciones de competencia desleal ha trascendido a términos como lavado de dinero, un conflicto entre la empresa privada y el FMLN por la expansión de los negocios ALBA en nuestro país y el favoritismo político del que este último podría estarse beneficiando. Vimos un convenio de compra de alimentos para penitenciarías. Eso antes se llamaba licitación pública. Eso antes se tenía que hacer por procesos abiertos y transparentes. Si ALBA va a entrar a participar en el mercado, en diferentes sectores de la economía, tiene que respetar las mismas reglas que se aplican a todos los empresarios. A estos cuestionamientos, Alba Petróleo responde con otra millonaria inversión: 3.400 becas que se suman a los proyectos de Tu Financiera, Alba Alimentos y en los próximos días Alba Médica, empresas definidas como visión social. Si una empresa sigue los procedimientos establecidos por la ley, yo creo que para el país es el beneficiado. La población sigue de cerca este conflicto y el estancamiento en otros temas de país, pues las palabras están pasando a hechos con demandas y avisos en la Fiscalía General de la República y haciendo reaccionar al jefe de Estado. Yo no acepto que el presidente de la ANEP irresponsablemente diga de que goza de favores del Estado, que demuestre cuáles son esos favores del Estado. Si no lo demuestra, está difamando, y la difamación es un delito que se paga con cárcel. Aunque en nuestro país domina el modelo de libre mercado, las críticas sobre Alba Petróleos han subido de tono. Por ello, el presidente de la República recomienda presentar las pruebas pertinentes y no caer en difamación. Que lo demuestre, que lava dólares, y si no, va a la cárcel por difamar. Aquí no podemos seguir permitiendo que el Estado de Derecho solo funcione para unos y no para otros. De todos es sabido que la inversión económica genera diversos beneficios a una nación. Sin embargo, para el caso, lo que ha conseguido es una intensa problemática. Este y otros puntos que requieren cabeza fría para negociarse en diálogo con Ernesto López. Bueno, ahí está planteada la temática que vamos a desarrollar esta mañana. Precisamente acá en nuestros estudios me acompaña Santiago Martínez. Él es un consultor político y profesor de oratoria profesional y jurídica, quien se encuentra en el país haciendo una exposición precisamente en el seminario sobre negociación y liderazgo político.
También él es experto de la Universidad Pontificia de Salamanca y pues desde luego está acá como consultor y también como expositor en este seminario taller, por cierto, promovido por la Universidad Francisco Gavidia. Quiero darte la más cordial bienvenida, Santiago, a nuestro país, y será de mucho, digamos, de mucha importancia todos los elementos que tú nos puedas dar esta mañana al tema con el resto de panelistas. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, para mí es un placer participar en este programa. Así es, en efecto. Quiero saludar también a Bessie Ríos. Ella es abogada, una persona también considerada como una de las más influyentes a través de las redes sociales en nuestro país. Así es que te quiero dar la más cordial bienvenida, Bessie. Bienvenida, será muy oportuno también el aporte que nos vas a dar esta mañana en el programa. Un placer enorme estar con todos ustedes, ¿verdad? Me siento muy bien y que está bien grande el título. Sí, muy influyentes, son muy influyentes. Bueno, no sé cómo lo haces, pero tienes ese don de poder influir muchísimo en las redes sociales. Quiero saludar también a nuestro buen amigo Leonardo Cuellar, un hombre que también ha estado al frente de ese liderazgo de jóvenes, ha participado en política. Obviamente quiero darle la más cordial bienvenida también esta mañana. Gracias, Leonardo, bienvenido. Gracias, saludos al panel y a la población que nos escucha. Aprovechar también mandarle un saludo de feliz cumpleaños a Naida Medrano, que estuvo cumpliendo años ayer, y compartir aquí con todo este panel tan exquisito que estamos hoy acá. Así es, en efecto. Moisés Rivera también, él es coordinador de otro grupo de jóvenes que se identifican como líderes solidarios. Quiero darte la más cordial bienvenida también, Moisés, al programa. Gracias, Ernesto, por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia para poder desarrollar este programa. Así es, en efecto. También tenemos a un quinto invitado a participar. Es usted, a través de las redes sociales, a través de nuestro correo electrónico. Búsquenos en Facebook, síganos en Twitter y por supuesto también le invito a que vea nuestra señal en vivo a través del www.megavision.com.sb. A ver, antes de poder, digamos, entrar en el detalle de lo que puede ser un proceso de negociación y la formación de nuevos liderazgos políticos, a mí me gustaría escuchar la opinión de ustedes jóvenes y que están desde luego en una vitrina bien importante de la discusión del quehacer de la construcción de nuevos liderazgos en el país, sobre todo y puntualmente con los temas que aquejan actualmente la opinión, especialmente cuando tenemos por un lado, y lo decía precisamente hace unos segundos en la presentación del programa, viendo cómo esta coyuntura política compleja y muy difícil a veces de entender y comprender, sobre todo cuando se trata de ver esa situación de pleito que tienen algunos dirigentes del sector privado con el papel y la actuación de algunos políticos con respecto al tema de ALBA en nuestro país. A ver, quiero escuchar la opinión de ustedes al respecto. Abro contigo, Leonardo. Haciendo un poquito de historia con lo que decías al principio, hay que reconocer primero algunas organizaciones sociales que dieron un trabajo muy arduo ya por hace 10, 12 años, estamos hablando de Flange, CIPGES, y cómo vinieron evolucionando hasta pedir una ley de juventud que fue dada hasta el año pasado, y ese gol que se metió es lo que le está permitiendo ahora a muchas organizaciones también buscar la legalidad para que puedan actuar y puedan tener dentro de su municipio, sus organizaciones, también la personería jurídica necesaria que les abra más puertas para trabajar en sus comunidades, en sus organizaciones, sus asociaciones y todo lo que se necesita ir haciendo en sus comunidades y su crecimiento. Esa es una primera etapa que empezaron a dar, Bessie da fe de ello, también Moisés en algún modo en la parte final, y esto nos viene dando un crecimiento en el que luego otra etapa de jóvenes también empezamos a entrar en estas organizaciones, a buscar participación, a buscar medios de comunicación como este que nos abrió las puertas siempre, y ahí va una segunda etapa en la que cada uno va perfilándose y va teniendo esta incidencia vitrina, como tú dices, de ver qué es lo que se quiere hacer, cómo se pueden ir analizando diferentes problemas en el país, cómo se va marcando las pautas de incidencia de organización, y que también estamos hablando de territorialidad, no solo la parte de redes sociales, que me imagino en algún momento podemos tocarla luego. ¿Qué sigue ahora? Realmente lo que se necesita es que como jóvenes también nos activemos dentro de las organizaciones sociales, partidos políticos, clubes, fútbol, iglesias, todo lo que pueda tener un equipo de personas que también tengan intereses, que los compartan y que luchen por ellos. Ahora vamos a una parte
en la que también se necesita la Contraloría Social. Ahí entra precisamente lo que tú decías. Esa voz, esa expresión elevada de jóvenes frente a los temas del país, ¿no? Y dónde están las voces, dónde están las expresiones y dónde están aquellos elementos que dicen, nosotros opinamos que esto, pero viene la parte de responsabilidad con los argumentos necesarios. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero informándote. Ahora, es la persona que te diga que no tiene acceso a información ordinaria, ¿no? Ya vamos a ver la de las instituciones también, es porque realmente no la ha buscado. Las redes sociales te tiran una cantidad de información a diario en la que tú puedes salir perfectamente informado de tu caso si tienes acceso a ella. Obviamente, claro, estamos hablando de los que lo tienen el acceso, pero también los periódicos, los medios de comunicación te dan unas pautas en las que tú puedes ir estando informado de la realidad que acontece a tu alrededor. ¿Qué sigue? Que las personas tengan ese discernimiento y la valentía necesaria también de alzar la voz, porque todos los procesos que en El Salvador hemos vivido, aquellos que pudieron haber estado durante épocas de conflicto y ahora nosotros en una época tan democrática en la que realmente con educación se puede expresar aquellas palabras necesarias y decir que nos gusta, que no, mandar las felicitaciones necesarias también, cuando en el Estado, el gobierno y los funcionarios también estén dando buenos elementos, poder hacerlo. Pero cuando no, ahí es cuando se tiene la importancia de las organizaciones y poder estar aplicados a decir esto no está bien. ¿Y cómo examinas y utilizar por último un termómetro que puede ser toda la parte de la red social para poder saber qué temas también están dentro de la población y poder desarrollarlos en conjunto o como organizaciones. Ok, me parece muy buena, digamos, esa presentación sobre cómo ha venido, desde luego, desarrollándose, digamos, un sector tan importante de voz como la que ustedes representan, es decir, de nuevas voces jóvenes que tienen opinión, y eso hay que reconocerlo, y no por el hecho de que hemos sido nosotros esa plataforma, sino porque somos parte de una democracia que tenemos que fortalecerla. ¿Cómo examinas tú el problema que hay entre Alba Petróleo y el sector empresarial, así de manera directa? ¿Qué piensa un joven como tú? Vamos a reconocer que la ANEP es un gremio empresarial que tiene que cuidar a la empresa privada, pero no puede ser un instrumento también político partidario. Creo que en algunas ocasiones le han hecho mucho daño a organizaciones que en algún momento creyeron y dieron la buena fe, como aquellas manifestaciones que pudo haber habido de blanco, de jóvenes de blanco que creían en eso, y que los representantes que están a la cabeza de todo eso se sumen a manifestaciones civiles que iban de muy buena fe en algunos locales de San Salvador. Creo que eso deslegitima los esfuerzos que se hacen. ¿Qué pasa cuando se deslegitima un movimiento social? Cuando se deslegitima una organización emergente, o sea, no cuadriculada, sino que viene dándose como una manifestación de las personas, es muy difícil que se vuelva a creer. Y creo que ese tipo de daños tardan un poco en que se puedan dar manifestaciones de nuevo y que la gente vaya con toda su buena fe de nuevo, porque no quieren verse inmiscuidos también en cúpulas empresariales que también han estado al frente o tienen una relación estrecha con partidos políticos. Eso, lejos de sumar, lo que puede hacer es restar, y uno de esos efectos pues se está viendo en las caídas en algunas encuestas, principalmente de algunas candidaturas que están siendo apoyadas por ese lado. Ok, Bessie, ¿cómo examinas tú la situación actual del país, particularmente en este caso, que desde luego envuelve la opinión de muchos, las redes sociales, en la que tú te mueves? Obviamente sabes que el tema es Alba Petróleo, el tema es el pleito en el que han entrado algunos dirigentes del sector privado. ¿Cómo? Aquí está la voz de ustedes, aquí tienen el espacio, porque mucha gente me decía ayer, mire, Ernesto, sería bueno que escuchemos la voz de otros actores en y que bueno, esta mañana tienen ustedes voz y digamos, y palabra para poder hacer. A ver, dime. En primer lugar, Ernesto, el desarrollo de las voces en redes sociales es gracias, aunque tú estabas muy humildemente diciendo que no era por este tipo de plataformas, pero sí es por este tipo de plataformas, porque en redes sociales tú tienes acceso a una cantidad bien limitada de personas que te pueden escuchar, porque en nuestro país
no hay una capacidad adquisitiva para que todos nuestros jóvenes, digamos, estén pendientes de las redes sociales, ya no digamos tener un teléfono inteligente. Gracias a plataformas como la tuya, que dan la oportunidad que si uno participa, pues esa pregunta se le da a sus panelistas, cosa que te agradezco muy personalmente y creo que todos. Ahora, en el tema de Alba Petróleos y la ANEP, creo que aquí se está dando una situación bien alarmante, porque usualmente la ANEP debería de estar como gremio protegiendo a la empresa privada, viendo que las inversiones que vengan, que ayuden a desarrollar el país, tengan las mejores condiciones, que no se cambien las reglas del juego, que todo se vaya dando de manera tal de que la empresa se desarrolle, produzca trabajo, mientras medida que vos tenés trabajo tenés salario tenés consumo, y aquí esta es una ruedita de caballitos que todos vamos ganando. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente en la ANEP, las cabezas visibles de la ANEP han sido personas que han estado vinculadas al Partido Arena. Y no solo en una vinculación propiamente de una situación ideológica, porque tú puedes ser simpatizante y eso no es ningún problema. Vos puedes tener tu corazoncito a la derecha o a la izquierda y eso no es ningún problema. El problema es que como tu corazoncito lo tenés a la derecha y a la izquierda, ya no ves los intereses de gremio. O los intereses son del gremio que tiene el corazoncito de tu lado, ¿verdad? Sí. Entonces, atacar a Alba Petróleos, ¿cuál es el problema de Alba Petróleos? ¿Cuál es el gran problema con esta empresa? Que trae un dinero que se forma a través de las alcaldías y con un aporte de cooperación del gobierno de Venezuela, ¿sí? Que las condiciones del crédito es al 1% durante 25 años y eso les permite a ellos producir o dar tanto gasolina como los granos básicos, comprárselo a las personas que los cultivan y venderlo con un 20, 25. Ampliar ese fondo en otro rubro, sí. ¿Cuál es el problema si yo conseguí un financiamiento más barato que el tuyo, Ernesto? Tú vas a vender mangos y yo voy a vender mangos, pero da la casualidad que los mangos que yo tengo son de mi terreno y a vos te toca comprarlos. Es obvio que yo los voy a dar más barato porque es mi terreno. Diferente tú, que te va a tocar sacar el costo de pagar a la persona que los compras más tu ganancia. O sea, una actuación que tú, desde la opinión que tienes, lo ves como algo normal, que refleja que el mercado, digamos, así lo permite. Es decir, una libre competencia, una libre actuación de un actor más económico en el mismo, ¿no? Mientras no se diga o con pruebas reales, ¿verdad? No que salió en el periódico Tim Marín del País, Timbuktu, que Alba Petróleos era lavaba dinero. O sea, esas no son pruebas serias, o sea, seamos sinceros, o sea, tienen que presentar pruebas reales de decir, vaya, este dinero viene a través de tal y tal y tal, y por eso nosotros sabemos que es lavado. Pero aquí caemos a otro gran problema. Ernesto, tú que eres el mayor del panel, ¿tú me puedes decir qué investigación ha hecho la Fiscalía que te ha devenido a encontrar una gran corrupción? Nunca. No tenemos un antecedente. Y a mí personalmente me parece bueno que se estén presentando las demandas en la Fiscalía, porque estamos presionando al nuevo fiscal. Saludos al nuevo fiscal. Se pone a prueba. Saludos al nuevo fiscal. Definitivamente aquí no tenemos un caso que se haya judicializado en el que tú hayas descubierto el hilito de quién se le ocurrió la brillante idea de hacer X o determinada cosa, los actores materiales y tenerlos presos. ¿Qué tenés? A un Perla que ya va a salir. Sí. El otro que está en España, que a saber cuándo va a venir. De ahí. Y tenemos cantidades de casos de corrupción. Damos vergüenza, somos el único país de Centroamérica que no ha enjuiciado a ningún presidente, y ustedes no me van a decir que todos los presidentes aquí no han agarrado algún su centavito. O sea, somos el único país, tenemos aquí Guatemala nada menos con el general Ríos Montt, y nosotros seguimos aquí enfrascados en tonteras, ¿no? Y están con el ex dictador, con Ríos Montt, ahorita también. Y ahorita nosotros aquí estamos, es que en un periódico del país de allá salió que esto era corrupción, era lavado. Hombre, yo no sé qué es lo que más le molesta a la ANEP. Si Alba Petróleos es rentable, o que a través de cómo ha bajado los precios Alba Petróleos estamos dándonos cuenta que la empresa privada que ha ganado ganancias escandalosas.
y solo nos conformamos con que en un evento una vez al año llegaron y donaron y se tomaron la foto y que ese porcentaje es deducible de impuestos. Yo creo que hay que defender la inversión. Nosotros necesitamos aquí generar más trabajo. Aquí nuestros empresarios no están invirtiendo. Y esa ha sido la queja de este gobierno. Desde que este gobierno ha entrado, los empresarios podrán decir sus argumentaciones, ellas las sabrán, yo no soy empresaria, pero aquí no están invirtiendo. Se han ido a Nicaragua, donde está Daniel Ortega y también está Alba. Se han ido a otros países aquí centroamericanos a invertir. Cuba. Taca viaja a Cuba todos los días. Ni los gringos llegan con sus aviones al cielo cubano y viene Taca. Entonces, ¿por qué desmerecer una inversión? Si tú no estás invirtiendo en tu país, ¿cuál es el problema que invierta otro? Va a generar empleo. Y por último, aquí la economía lo que necesita es empleo, ingreso de dinero para poder hacer las compras del consumo que necesitamos en este país. Y eso beneficia a las demás empresas, porque los empleados de Alba siempre van a ir a comprar a las cadenas de supermercados grandes, siempre van a ir a comer a los que tienen franquicias de restaurantes. Ahí sí, no dicen, no, es que te pagaron con dinero de ese lugar. Ahí sí lo agarran. Ok, vamos a ver entonces la opinión que tengas tú, Moisés, con relación a esta problemática que obviamente envuelve a los salvadoreños. ¿Cómo examinas tú la situación? Lamentablemente nosotros somos un pueblo que estamos acostumbrados, la clase política está acostumbrada a generar cortinas de humo como esta, ¿verdad? Que realmente ¿Tú crees que es una cortina de humo esto? Claro, porque dentro de la asamblea, por decirte, ANEP que abandera Aliados por la Democracia, Arenas se está absteniendo de no querer votar por los consejos plurales. O sea, una cuestión fundamental dentro de la reforma electoral que necesita nuestra democracia. Ahora, también quiero decirle a la ANEP que no representa a todo el empresariado de este país y que la gran mayoría del empresariado representa a las MIPYMES y pymes que están focalizadas dentro de ese desarrollo. Por lo cual considero de que el tema de la coyuntura de atacar a Alba Petróleo, al menos yo considero que es de una manera muy responsable esas cuestiones de fundamento. Cuando justamente decía Bessie Río que en este país es el único que no ha tenido un crecimiento económico del derecho de inversión privado de nuestra economía interna. O sea, ha sido el que más ha crecido. Y las inversiones están yendo a Nicaragua y a otros aglomerados dentro de la región centroamericana, acuerpados por esos grupos que están agremiados en este gremio empresarial. Por lo cual considero, y una vez le preguntábamos a alguien de la ANEP, o sea, que realmente puedan exponer cuál ha sido su inversión alternativa para no estar atacando a Alba Petróleo. Y aquí no estamos, por menos de lo que estamos aquí, considero que nadie es activista o partidista del FMLN. Y estamos hablando porque realmente nosotros estos temas, a nosotros ya caen en la tría y en la sátira política, porque hay otros temas más coyunturales, mas sin embargo, considero que el único pecado, en mi concepción, es que los liderazgos políticos que fueron emplazados por la pasada campaña electoral, que no adjudicaron su reelección dentro de los municipios que fueron emplazados, están dentro de ese gremio. Pero realmente eso no es ilegal, pues, o sea que si ellos no quieren ver liderazgo político al frente de empresas como Alba Petróleo, entonces que la ANEP crea leyes especiales para esa parte. Pero también considero una doble moral de parte de algunos dirigentes empresariales que estén acusando de algunos procesos, de alguna manipulación política, cuando aquí la voz populi genera que ellos también han sido parte del ruedo político. O sea, aquí nadie de los mayores empresarios ha estado ajeno de financiar las campañas o financiaron campañas pasadas de los gobiernos anteriores. Y aquí entra otra coyuntura, que por qué también no se discute de manera pública el financiamiento de los partidos políticos. O sea, cuando el sector privado involucra y mete sus manos en un proceso coyuntural que estamos entrando, como es la campaña electoral para el 2014, entonces yo creo que es fundamental. Por eso digo, para mí es una cortina de humo, porque en el trasfondo hay otros intereses que al menos nosotros como líderes solidarios nos interesa que se aborden de manera pública, como el tema de financiamiento político. Ahí pueden incidir la ANEP, si ellos gustan, poner un techo y un límite para que el financiamiento, si en ese caso poder coartar alguna manipulación de Alba Petróleo dentro del proceso. Me parece interesante tu comentario, porque en el análisis que hemos tenido de esta situación con otros panelistas, muchos son de la idea concluyente de que para evitar este tipo de, digamos, señalamientos y cuestionamientos
que a la base seguramente no tendrán, digamos, fundamento, porque hoy, a raíz del cuestionamiento del partido político que se le dice que está lavando dinero, ahora ya la figura como que ya no es la figura de lavar dinero, sino que yo dije que en todo caso podría haber espacio para ello. Para evitar ese tipo de situaciones, muchos creen que el tema de transparentar, digamos, la forma como se da el financiamiento a los partidos políticos sería un punto de honor para evitar eso. Es un trasfondo que la clase política tiene que discutir. Ese es el tema que está entrampado. Ese es el tema fundamental que deberíamos estar entretenidos. El FMLN ha dicho que no más de 30.000 o 35.000 por persona natural. Y Arena dice, no limitemos a la gente, si la gente puede dar $1.000.000 que lo dé. También, o sea, son temas fundamentales bueno, en que la Estados ciudadanía Unidos, tiene que ahorita conocer. que se liberó eso de que cualquiera podía dar, es cuando más dinero se ha gastado en las campañas políticas. Bueno, eso es lo que viene acá en el país. Interesante, porque creo que esto nos lleva a pensar de que a ustedes, dentro de la opinión que tienen primaria de este tipo de problemáticas, creo que dejan bien claro, digamos, la posición de que es necesario mejor ponerle atención a otros temas fundamentales del país, como es el caso de una reforma política y de partida, ¿no? Que es uno de los puntos de agenda pendiente que tiene el país. Pero también vamos a aprovechar, conocer la opinión de Santiago Martínez. Santiago Martínez lo decía y lo voy a volver a repetir, él es un consultor político, es profesor de oratoria profesional y jurídica, experto de la Universidad Pontificia de Salamanca, y se encuentra en el país gracias a la Universidad Francisco Gavidia para impartir el Seminario Internacional sobre Negociación y Liderazgo Político. Hablando precisamente del tema de liderazgo político, interesante también el artículo que escribe nuestro buen amigo Paolo Luers esta mañana, y lo publica en el periódico El Diario de Hoy, que habla sobre el vacío de liderazgo juvenil, obviamente esto en respuesta al papel que está haciendo Nayib Bukele también con respecto al tema que tenemos hoy en día, que es otro tema, insisto, en el país, Santiago, se está hablando de este tema, y obviamente esta mañana, y le agradezco mucho a todas las personas que nos escriben a través de las redes sociales, digamos, reconocer este programa porque son nuevos actores los que están acá, nuevos rostros, rostros que han estado desde luego un poco, digamos, a la deriva de lo que es este tema de debate que nos ha entretenido como país. Pero qué bueno que lo reconozcas. Son las 7 de la mañana con 6 minutos, regreso contigo para que tú nos des una opinión ya con este bagaje que te hemos dado de buena mañana de cómo está el país. No dista mucho de lo que está España, por cierto, porque en España el presidente Rajoy tiene su problema casi de cuestionamiento y de señalamientos muy fuertes, que obviamente también es parte de lo que se está manejando allá. Hablamos de esto cuando regresemos, 7 con 6 minutos. Gracias a usted. ¿Qué quiere opinar? ¿Qué piensa de la opinión que tienen acá nuestros panelistas esta mañana? Escríbame. Siga usted también el debate a través de las redes sociales. A nosotros nos llega mucho acá, de España, en Twitter. No, pues eso es lo bueno, pues, para que hagan y la economía de nosotros mejore, pues. Yo eso es lo que pienso, ¿verdad? Así que yo estoy de acuerdo que Alba Petróleo esté acá. Prácticamente es una competencia, ¿verdad? Y al que da más barato, ¿verdad? A ese se lo va a comprar. ¿Y es lo que está haciendo Alba? Eso es lo que está haciendo Alba. Según las noticias de otros países, pues hayan ayudado mucho. Y si es para ayuda pues del que lo necesita, pues está bien. Tiene que aclarar, tiene que justificar y que el pueblo sepa que realmente no es lo que otros creen, bueno, que se peguen a la realidad. ¿Trabado? Algunos productos son buenos para calentar, pero contra el dolor pueden no ser tan efectivos. Si hay dolor es porque hay inflamación. Y calentar no es la solución. Prueba Aleve Gel, que penetra directamente donde duele, desinflamando. Y al desinflamar, el dolor se va. Aleve Gel alivia el dolor y desinflama. Los sueños, cuando los tienes, se pueden hacer realidad.
Solo tienes que prepararte para alcanzarlos. Universidad Francisco Gavidia. Tu futuro es UFG. Otra vez el mes del amor. Y mi novia me acaba de cortar. Pero bueno, mejor me voy con mis cheros, pues. Ven a Biggest a compartir con tus amigos. Una Big Deluxe, una Chicken Deluxe, una papa familiar y 2 Pepsis por solo $8.99. 5 piezas de pollo, una papa familiar y 2 Pepsis por solo $10.99. 2 pizzas, una papa familiar y 2 Pepsis por solo $7.99. El Biggest te alcanza para compartir. Biggest, hamburguesas al carbón. Cuando tienes gripe, de día necesitas trabajar sin que te dé sueño. Y de noche necesitas descansar. Por eso toma Tapsin Día, que te libera rápido de la gripe sin que te dé sueño. Y Tapsin Noche, para dormir tranquilo y sin gripe. De Tapsin, el experto en gripe. Cada sábado, 20 canales se enlazan para llevar a El Salvador y el mundo el único resumen semanal de noticias. Con nuestra red de afiliadas, penetramos hasta el último rincón del país. Los habitantes de EPA será sometido a un examen. Al final la policía capturó 7 días con Roberto Hugo Presa. Sábados a las 6 de la tarde y su retransmisión domingos a las 7 de la mañana por Canal 21 y nuestra red de afiliadas. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hemos querido presentarle al país, a ustedes, la opinión de otros actores que están, digamos, un poco examinando lo que ocurre en nuestro país, y por esa razón, desde luego, tenemos acá Liderazgo Jóvenes. Nos acompaña Bessie Ríos, ella es abogado y también una persona que se mueve mucho, no voy a ocupar ya el título, considerada como la más influyente en redes sociales. Es una mujer que maneja mucho la opinión a través de las redes sociales con respecto a lo que sucede en nuestro país. Me acompaña también Leonardo Cuellar. Él es una persona que ha estado vinculada directamente también a grupos de jóvenes y nuevos liderazgos y que también ha participado en política. También desde su experiencia me acompaña Moisés Rivera, también coordinador de también grupos como Líderes Solidarios. Y por supuesto también este día tenemos a Santiago Martínez, como lo decía, quien se encuentra en nuestro país para poder hacer la exposición, como lo decía anteriormente, en el Seminario Internacional sobre Negociación y Liderazgos Políticos, a quien le doy la más nuevamente cordial bienvenida. Santiago, ¿cómo examinas tú, digamos, el tema de lo que ocurre en sociedades como lo que tiene tu país, como lo que tiene nosotros cuando se trata de hablar de nuevo liderazgo? Decía el vacío de liderazgo juvenil que planteaba, o que Paolo Luers, un periodista, colega salvadoreño, se lo voy a presentar, ahí hace una reflexión bien interesante cuando dice: los espacios políticos y de liderazgo se toman, no se conceden. Normalmente el intento de una nueva generación de tomar estos espacios provoca resistencia en la clase política, en los partidos, dice. A ver, ¿cómo examinas tú el tema de la negociación? ¿Puede esto ser una herramienta básica para poder ver, digamos, un mejor clima de país? Sin duda, la negociación es básica y es una habilidad muy importante en cualquier líder político, porque ese líder tiene que procurar que los diferentes intereses de un país y de una sociedad confluyan y, por lo tanto, el mayor número de conciudadanos pues se beneficien. Digamos que hay un problema entre lo que es negociación pública o política y lo que es privada. La negociación pública siempre tiene que predominar claramente el interés común. Y me parece muy interesante lo que estaban hablando aquí los panelistas a lo largo de la mañana, porque lo que se entrevé claramente es cómo hay una mezcla o una confusión de roles muchas veces entre los diferentes agentes sociales, ya sean políticos o empresarios, en el momento en que el sector privado empieza a intrometerse en el sector público y viceversa. Esa, digamos, confusión de roles muchas veces provoca que no se tenga claro cuál es el objetivo, cuál es el interés colectivo o cuál es el interés particular o individual. Y en este sentido está muy bien lo que el artículo de Paulo Luers, de que los jóvenes tienen que tomar el espacio, no se le puede conceder. Es algo que también está ocurriendo en España, son temas comunes en todos los países. Lo comentaban también aquí los panelistas, el problema de la financiación de los partidos, es un problema que también está ocurriendo en España, y el tema de los liderazgos y el distanciamiento de la ciudadanía con respecto a su clase política. Considero que
es una oportunidad que los jóvenes, estos jóvenes líderes, y son un ejemplo los compañeros que están en esta mesa, se les dé la oportunidad de hablar y que puedan verbalizar sus ideas a una sociedad, en este caso como la salvadoreña, en la que creo que estos jóvenes tienen unos valores detrás que pueden potenciar y pueden favorecer el avance en un país. Valores de justicia, de información, de expresión. Son jóvenes más arraigados con el manejo de la información, el flujo de la información, la expresión de ideas, la aceptación de ideas y la tolerancia. Por eso es bueno que a esta gente se le vaya dando un espacio, y en cierto modo es lógico también que quienes estén ya en el status quo les cueste dejar un poco de cancha a los jóvenes. ¿Se pueden establecer negociaciones a partir de qué? En un conflicto como el que anteriormente examinábamos con los panelistas. Bien, en un conflicto de este tipo, cuando los intereses están mezclados, son difusos, digamos que una asociación de empresarios, su interés es defender a los empresarios, pero por lo que he entendido en las conversaciones de los panelistas, se ve que hay otro interés diferente detrás, ¿no? Y claro, en primer lugar, ir a una negociación, hay que sentarse para ir a una negociación. Las partes tienen que estar dispuestas a sentarse y negociar. Y ambas partes tienen que tener claro que en caso de que la negociación no prospere, tiene que haber una mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es decir, tienen que tener detrás algo que les facilite el que sigan teniendo un beneficio. El problema de este tipo de conflictos es que la alternativa a un acuerdo negociado suele ser la judicialización. Suele ser el ir a los tribunales. Y en el espectro político, bueno, en la esfera política, judicializar los casos, judicializar lo público no es lo más aconsejable. ¿Cómo nosotros, digamos, podemos entender que los espacios para nuevos liderazgos políticos los van a permitir una nueva generación enquistada de políticos que obviamente no dan ese espacio para la participación generacional de estos? Sobre todo cuando se trata de quitar poder y sobre todo también opciones que en algún momento les permiten, como alguien decía acá, saber que tienen el poder político para poder hacer uso de negocios, que es parte de la, digamos, como de la discusión en el fondo. Yo lo decía en la fase introductoria del programa. Tan compleja es esta situación que vive el país, sobre todo cuando se trata de medir intereses meramente económicos y de mercado. Es decir, aquí estamos hablando no solo del poder político, para poder cederlo a un nuevo voto generacional, como el caso de lo que estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Sí, el liderazgo no es algo que se emita, no es un valor que se emita, sino que más bien es un valor reconocido. Para que uno sea líder, tiene que haber un grupo de gente que te reconozca como líder. Y los jóvenes tienen que promover eso, un arrastre dentro de la sociedad, el erigirse como portavoces de una causa o de unas ideas. Y es curioso cómo en Centroamérica, donde por cuestión demográfica la mayoría de la sociedad es precisamente joven, no acaba de haber líderes jóvenes que arrastren los intereses y las necesidades y se muestren como portavoces de los problemas de los jóvenes en un país, que muchos tienen que emigrar para buscarse su futuro. Una posibilidad, aparte de buscar sitios, esferas donde puedan verbalizar estas necesidades y erigirse como portavoces, otra oportunidad puede ser el introducirse en los aparatos políticos, asesorando a los políticos que ya están, precisamente en las nuevas maneras políticas, en las nuevas maneras de comunicación que existen en política. Es decir, intentar cambiar el sistema entrando en el sistema y poco a poco modificándolo y buscando su hueco. Fíjate que el día de ayer también los salvadoreños fuimos testigos de un artículo que publicó el periódico La Prensa Gráfica, desde luego escrito por Joaquín Villalobos, un ex guerrillero, un ex comandante de la guerrilla, actualmente consultor para la resolución de conflictos internacionales. Se titulaba Poderoso Caballero Don Dinero, y dentro de uno de los párrafos que decía o escribe, dice: estamos frente a un reacomodo histórico en la estructura del poder económico. Esto pasa por entender que los tiempos han cambiado. Y dice, político y social del país:
Las imperfecciones de personas o grupos en este proceso son inevitables. Ninguna élite nace santa. Es decir, es permisible, si queremos hablar de una evolución social, la participación generacional y los cambios profundos que pueda tener una sociedad en materia económica. Y es deseable. Es una cuestión... Es deseable. Es una cuestión de evolución, es una cuestión social evidente. Una generación pelea por poder lograr un espacio de poder para poder, y nunca mejor dicho, aplicar su proyecto de país que está acomodado de una manera más eficaz a la nueva realidad económica. Es decir, una persona ya un poco más veterana es más difícil, más reticente que vea los nuevos tiempos que se están imponiendo, y la nueva realidad económica influye también en la realidad política. La política no se sustrae de la situación económica o de la situación social de un país. En todos los países, en mayor o menor medida, el aparato económico influye en el aparato político. La diferencia está en el control, es decir, en que eso esté controlado, esté legislado y haya mecanismos de supervisión de esta labor. Pero en cierto sentido es deseable y es bueno. A ver, parte de ese párrafo también recojo lo que dice a continuación en este artículo. Muchos empresarios se han quejado siempre de que los grandes capitales les impiden crecer. Nada inquieta más a un sistema oligárquico que perder la exclusividad del poder económico, y eso es precisamente lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué piensas tú, Leonardo, alrededor de esto? Hace poco hablábamos que se trataba de alterar el statu quo también. Eso significa de que, por lo que le quería participar a nuestro amigo, que a nosotros nadie nos ha llamado a esto, en toda la participación juvenil. A nosotros nadie nos ha dicho en aquellos momentos, miren, hagan una organización, vayan buscando un nombre y les vamos a abrir estos espacios, van a tener acceso a estos canales. A nosotros nadie nos ha dicho de esa forma. Los espacios se han ido tomando y han venido desde hace alrededor de 13, 14 años, como lo decía al inicio. Entonces, en ningún momento nos han abierto los espacios, sino que se han ido tomando, y el avance puntual a esta fecha es que por esa presión que se ha tenido de todas las organizaciones y participación, en este caso juvenil, las organizaciones sociales también se han ido abriendo, no juveniles, también se han ido abriendo espacios, es que se puede, por medio del INJUVE, ahora que organizaciones de jóvenes puedan acceder a obtener su personería jurídica. ¿Qué te da eso? Un upgrade, o sea, te da un paso más allá de lo que tú tuviste. Todo esto definitivamente va alterando el orden de las cosas, va alterando que no solo sigamos en una línea temporal donde pueden pasar 100 años sin que no cambie ni pase nada, y según lo manifestaba ayer el comandante Villalobos, se habla de alrededor de 150 años en los que se ha gobernado tal vez los últimos 20 años ya de una forma diferente, y él habla de 8 años realmente en los que ha venido a haber un cambio. Imagino también que esos 8 años incluyen el gobierno del presidente Saca, en el que también hubo otro tipo de aperturas y que permitía un cambio en algunos aspectos de inversión social que se están dando a la fecha también en el país y que se han venido perfeccionando, que al menos se han venido mejorando, porque la inversión social, recuerdo cuando se estaba en la formación de FOSalud o de FOVIAL también, significaba un cambio, un giro, porque iba a ser otro tipo de atención médica la que se iba a tener dentro de los municipios, invirtiendo directamente en las personas que tenían un acceso más difícil desde sus municipios de un departamento como Chalatenango, que tiene 33 municipios, y no ir hasta las cabeceras departamentales. Este tipo de cambios son los que también se van a ir necesitando en el país, y que cada uno también vaya aportando tanto sus propuestas como aquellos elementos en los que puedan decir, de esta forma ya no queremos, y queremos ir avanzando en que los políticos, y ahí tenemos que hacer un papel muy importante cada uno, y es dejar bien claro que si algo hemos enseñado a esta clase política a la fecha es que nos escuchen, y esa es una de las importancias también de una persona que pueda llegar a gobernar un país,
que pueda escuchar a la gente, que pueda estar al servicio de la gente y que tenga los dotes más importantes de conciliar. ¿Por qué? Porque en esta democracia, en esta parte, cada uno de nosotros, lo que va a ir necesitando es tener cada vez más espacios, que una vez que vas tomando un espacio, tú quieres avanzar, quieres ir tomando otros espacios y compartiéndolo con gente que vaya en una misma línea. Y esa experiencia que te ha llevado a ti a estar en partidos políticos, perdón, esa experiencia que te ha llevado a ti a estar en partidos políticos, ¿has visto esa apertura o no? O digo, desde el punto de vista de que sigues creando ese liderazgo generacional interno, solo para concentrarnos en eso, pero quiero elevarme un poquito más allá de lo que ya es el espacio de ustedes esta mañana. Sí, definitivamente lo que se va a necesitar en todo este espacio. Organizaciones sociales, las he conocido, se ha trabajado en esa parte y han ido floreciendo esos espacios, pero también falta algo muy importante, y es que ya juventudes pensantes, que estén formadas, que crean, que sean democráticas, vayan a permear los partidos políticos. Ok, interesante. Creo que hay dos cosas en esto. Una cosa es lo que es el tema de los liderazgos de los jóvenes dentro de las fuerzas vivas, llámese no solo los partidos políticos, sino que también la élite empresarial, los sindicatos, las ONGs. Y otra cosa es lo del artículo de Joaquín, que hace referencia a la aparición de los nuevos ricos. De hecho, una parte de su artículo dice, hasta peyorativo se siente que te digan, es que estos nuevos ricos, es casi como cuando una persona con capacidad económica te dice, y esta muchacha me está saliendo alzada, ¿verdad? Y lo dice muy claramente en el artículo. Y es que en realidad, como discutíamos fuera de cámara, la capacidad económica, el músculo económico te da el músculo político. Tú financias una campaña y no tenés control, no hay transparencia, la persona que llega al cargo es tu empleado y no te va a regular tu negocio, y eso es lo que tú vas a lograr con el financiamiento. Eso es lo que tenemos que luchar. Creo que en este sentido yo quiero decir especialmente a los jóvenes, somos una juventud con poder actualmente, electoralmente. Podemos quitar y poner presidentes en este país. Somos más de 300.000 jóvenes, nuevos votantes potencialmente, que van a definir las elecciones en el 2014, pero también la manipulación electoral no solo va a venir de los partidos políticos en esta coyuntura, sino que van a venir de organizaciones que yo, al menos dentro del grupo de organizaciones de fachada, que solo quieren quedarse en las redes sociales, pero no quieren trascender aquella incidencia beligerante dentro de las tomas de decisiones y análisis coyunturales. Por ejemplo, si hablamos del tema de la tregua entre pandillas, ¿verdad? Muchas organizaciones juveniles se abstienen de pronunciar y analizar un tema muy delicado, muy trascendental que estamos viviendo actualmente en el país para disminuir los temas de homicidio, y sobre todo aquellas acciones que pueden conllevar a la manipulación de los jóvenes a los intereses colectivos o intereses personales de liderazgos mesiánicos que pueden dar. A eso estamos enfrentados. O sea, la juventud está necesitada actualmente de nuevos referentes, de nuevo liderazgo para tomar un paradigma, porque esta clase política no lo ha logrado ni lo va a hacer. Entonces, ¿qué queda? Lógicamente, tomarse aquellos jóvenes que son afiliados a los partidos políticos, tomarse más las riendas del partido, pues, sin lugar a duda, pues, y aquellos que estamos desde la sociedad civil, como Bessie, como Leonardo, pues hacer la incidencia y ejecutar las políticas públicas que nos conviene en beneficio de aquellas acciones donde consideramos que los partidos políticos no tienen aquella incidencia. Esa es como la cruda realidad que hay, ¿verdad? A ver, Santiago, digamos que en una sociedad como la nuestra, que ha venido desde luego presentando altos y bajos con conflictos institucionales, reciente tuvimos un enfrentamiento entre el poder político y el judicial muy fuerte, digamos, ¿cómo nos comparamos con otras latitudes, con otras sociedades? ¿Es esto parte de lo que podría decir avanza un país o es que verdaderamente estamos atrasados nosotros todavía tratando aspectos que deberían de ser, digamos, normales, pero dejando correr el curso económico, que es uno de los factores, digamos, fundamentales para el crecimiento de un país? Yo considero que hay una relación directa entre la madurez y la veteranía democrática de un país.
A medida que un país va teniendo más años, más cultura democrática, va mejorando sus instituciones democráticas. La sociedad, con el impulso de los años, va viendo qué reformas tiene que hacer para mejorar la cosa pública, para mejorar sus relaciones. Yo provengo de un país donde es una democracia joven, llevamos poco más de 30 años de democracia y seguimos discutiendo sobre la mayor o menor perfección de nuestro sistema político. Es inevitable que siempre haya ese debate y que se considere que todo es mejorable. Ninguna democracia nace perfecta, es una evolución. Y lo que yo observo en El Salvador o en otros países en los que he estado asesorando en Centroamérica es que se necesita una evolución en donde la gente, dentro de su ramo, de su especialización, aporte su conocimiento y que en esa negociación colectiva todos remen en beneficio común. Que el sistema judicial se encargue de sus cosas, que el sistema político de lo suyo, que los líderes sociales de lo suyo, los líderes sindicales de lo suyo. Eso tiene que ser una evolución donde todos vayan aprendiendo cuál es su sitio. Y si no saben cuál es su sitio, que la sociedad sepa que tienen el poder de colocar a una persona o retirarla. ¿Y eso es clave. Y esta gente joven, que está más formada, es una generación educada y formada, tiene la oportunidad de liderar este proyecto que se encamine hacia esa madurez democrática. Y desde el seminario y desde el máster que en la Francisco Gavidia intentamos potenciar de consultoría y liderazgo político, precisamente va encaminado a eso, a formar a estos nuevos líderes y a esta sociedad, en este caso la salvadoreña, en un liderazgo que lleve al beneficio común y a una comunicación política que facilite que el político se acerque a la ciudadanía y viceversa. A ver, el seminario es este día en su segunda etapa, ¿no? Sí, hoy es la segunda etapa. Hoy es la segunda etapa. ¿Está abierto al público? Sí. ¿Hay costo, creo, verdad? Sí, hay una cuota de inscripción y, bueno... ¿A qué hora va a ser ese...? Es de 2 a 6 de la tarde. De 2 a 6 de la tarde. En el Hotel Sheraton, y si están interesados, pues llamando a la Universidad Francisco Gavidia, les dan información. Interesante, este seminario en la que Santiago está, creo que hay otros consultores también, sí, ¿no? Sí, sí. Que es parte de del aporte significativo que da la unidad de posgrado de la Universidad Francisco Gavidia, elevando a discusión y a la exposición temas tan fundamentales como el que este día, desde luego, entra en su segunda etapa, negociación y liderazgo político. Así que si usted quiere asistir, vaya, hoy es en Hotel Sheraton Presidente a las 2 de la tarde, de 2 a 6. 7:30 minutos, voy a una pausa comercial. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Cuando regresemos, la opinión de usted con respecto a los temas que hemos abordado con nuestros invitados. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Háganlo. Alba Petróleo es una empresa más que entra a competir dentro de las diferentes empresas, ¿verdad?, establecidas en el país, y que está dando un servicio a la población. Yo creo que deberían dentro de las mismas políticas que ellos imponen, debían de dejarlos trabajar. Nosotros somos buenos para opinar y para criticar, pero el problema es que a veces hablamos, criticamos, pero no damos la solución. Que si se oponen, ellos sabrán las causas, pero si beneficia a la población, si las medicinas van a bajar, si la semilla mejorada y todo eso, pues es un beneficio para la población. Bienvenido. No se pierda la más grande variedad de platillos y el exquisito sabor de la comida china. Solo en Restaurante Dynasty. Un ambiente ideal para compartir con su familia, sus amigos o una reunión de negocios. Ideal para celebrar sus eventos especiales. Ubicado en la zona rosa, esquina opuesta al Hotel Milton. Ahora con almuerzos ejecutivos de lunes a viernes. Restaurante Dynasty. Una experiencia deliciosa. Seguros del Pacífico S.A. felicita al Gobierno de El Salvador y Ministerio de Obras Públicas MOP por haber finalizado la construcción del Boulevard Diego de Holguín, hoy nombrado Boulevard Monseñor Romero. También felicita a las empresas constructoras DISA S.A.D.C.B. y OMNI S.A.D.C.B. por haber realizado la obra con éxito.
Seguros del Pacífico S.A. se enorgullece por ser la aseguradora que garantizó la obra, emitiendo las fianzas de anticipo, cumplimiento de contrato, buena obra y ambiental, así como los seguros de todo riesgo de construcción y responsabilidad civil. Seguros del Pacífico, garantizando la construcción de un país. No hay nada mejor que el sabor de la cocina de mamá. Pasen, pasen, que donde come uno, comen todos. Hijos, el secreto está en los productos Salva. La mejor calidad desde la siembra hasta mi mesa y siempre al precio justo. Productos alimenticios Salva, 100% salvadoreños. La calidad se siente y siempre al precio justo. ¿Trabado? Algunos productos son buenos para calentar, pero contra el dolor pueden no ser tan efectivos. Si hay dolor es porque hay inflamación. Y calentar no es la solución. Prueba Aleve Gel, que penetra directamente donde duele, desinflamando. Y al desinflamar, el dolor se va. Aleve Gel alivia el dolor y desinflama. Despiértese con nosotros y entérese cómo amanece el día. Y a media jornada le actualizo y le cuento cómo está El Salvador y el mundo. Y al finalizar, usted y yo le damos una mirada a los hechos del día y sus perspectivas. TN21, credibilidad y experiencia, de lunes a viernes, 5:30 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a leer los correos y la opinión que tiene nuestro público con respecto a la opinión que han externado nuestros panelistas. Gracias primero por reconocer también, obviamente, la acción democrática de poder traer al programa la opinión de otros actores que desde luego a veces se vuelven ausentes del debate. Demar Ruiz dice: una juventud que espera que le den permiso no merece entrar. La juventud actual está en deuda con el país. Siempre la vieja guardia se ha resistido obviamente a abandonar ese tipo de liderazgo. El liderazgo no se pide, dice, sino que se toma, dice Demar Ruiz, ¿no? Interesante la reflexión con relación al tema que tenemos esta mañana. Vamos a ver, Juan Carlos Ura nos escribe: buenos días, Ernesto, lo felicito por incluir la opinión de estos jóvenes en la entrevista de este día. Estoy de acuerdo con lo que escribió Paolo Luert, dice esta mañana. Hace falta que surjan jóvenes con liderazgo más profundos y ahí tiene a varios prospectos, dice. Dicho sea de paso, recuerdo perfectamente que usted fue de los primeros que llevó a Nayib Bukele a una entrevista en televisión y mire cómo va creciendo este tipo de liderazgo. Espero que lo pueda tener pronto. Saludos fraternos, abrazos a todos. Por cierto, yo invité a Nayib Bukele para venir y conocer su opinión con respecto a este tema del conflicto entre el FMLN y algunos dirigentes del sector privado, y también invité a Ernesto Mason. Lamentablemente pues hubo condiciones que de parte de Ernesto Mason para asistir y obviamente no lo voy a decir por respeto, pero por esa razón pues no se llevó a cabo, pero sí está pendiente de que vengan y nos den su punto de vista, porque de ahí pues se recogen los mejores insumos para poder construir una opinión, digamos, cada quien de cómo están las cosas. Si hacen eso, no quieren hacer un Así es, una parte del liderazgo, no se necesita. Vamos a ver, seguimos, Ernesto. El conflicto no es de carácter político, sino de carácter electoral. El FMLN ha abierto una ventana de intervención económica en áreas abandonadas por los gobiernos oligárquicos, dice, como es el caso del microcrédito agrícola, la educación, la salud. Ahora que Alba Petróleo interviene, le da pavor porque ello dará al FMLN más simpatía de carácter electoral. Veamos, bueno, desde Mérida, Yucatán, escribe Carlos Federico Paredes y nos dice: para su información, Ernesto, veo el programa y vi el programa del día miércoles, amigo, muy bueno haber tenido a sus invitados. Aquí lo estoy viendo muy claro desde fuera del país y se escucha perfectamente. Saludos muy cordiales a nuestro buen amigo Carlos Federico Paredes, que obviamente se encuentra fuera
cumpliendo agenda de trabajo, en este caso en Mérida, Yucatán. Vamos a ver. Ana Vilma Perdomo dice, felicitaciones por los panelistas invitados. Esto es un mensaje que la juventud no está dormida políticamente. Dice, la ANEP y Arena no deben darse golpes, dice, de pecho, porque en el pasado han hecho cosas que nunca se han esclarecido, dice. Sin embargo, Efraín Antonio Arnoldo Cano dice, yo creo que deberíamos de respetar al sector privado, pues son los únicos que incluso en la guerra que el FMLN hizo, dio y fomentó el empleo en nuestro país. Vamos a ver, Jaime Guerra dice, ¿por qué la ANEP no revisa, dice, en este caso los salarios que no concuerdan con la canasta básica? Dice, felicitaciones por tan buen programa, a pesar de que soy un joven, no me lo pierdo, éxito, dice Seralol Chacón, que nos escribe a esta hora de la mañana también. Vamos a ver, Cristian Figueroa dice, bueno, no le gusta el programa, no sé si, o el comentario del anterior, no digo la frase que nos dice acá. Pero es democracia, ¿no? Pero para leerlo, no públicamente. Digo, qué buen programa tiene, siga adelante con sus entrevistas, bien profesional, dice María Eugenia Baquerano, que nos escribe a esta hora de la mañana también. Bueno, y aquí siguen opiniones que desde luego van unas en el sentido de darle la razón a un sector y otros que no le dan la razón. Buenos días, dice Rafael Vélez, esta mañana, Ernesto. Siempre viendo su programa y lo felicito por el grupo de invitados. Dice, el sector privado inicia en el 2009 cuando su malestar inicia en el 2009 cuando su partido pierde el poder y control del gobierno. Vamos a ver, desde Buenos Aires nos escribe Abraham Daura, gracias. Vamos, ¿cómo puede haber liderazgo político sin hacer política en El Salvador? Eso es sinónimo casi directo de venderse en la mayoría de los casos a un poder que, tal como lo resume el artículo de Villalobos, poderoso caballero. Y todos sabemos con siglas quién es ese poderoso que gobierna el país desde hace 150 años. Demos paso a ideas como la de los panelistas, pero que se haga realidad, es decir, la opinión de ustedes. Me gustaría, dice alguien más ahí, me gustaría que tocaran el tema del empleo juvenil. Son escasas las oportunidades, definitivamente. Yo ayer, sí, definitivamente, ese es un tema muy sensible. Y hay una ley de que me parte el alma. Juvenil. Vamos a ver. Lo que sucede es de que, mira, los jóvenes aquí, si de por sí en términos generales, como le decía aquí al amigo Santiago, querido Santiago de Compostela, la tienen a cuesta a nivel mundial, pues todos los jóvenes tienen que tomar, agarrar, llegar. En nuestras democracias, en estas latitudes es mucho más difícil, muchísimo más difícil. Hablábamos fuera de cámara que el solo disentir dentro de tu gremial, empresarial, sindicato, ONG, ya no digamos partido político, se considera una traición y no se ve, no se valora el aporte que puede llegar a dar un joven. De hecho es el tema del conflicto interno entre la experiencia y la juventud, y la experiencia tiene que ir primero. Hombre, se puede hacer de una manera articulada, con visión de país. Yo creo que algo que no debe perder de vista la juventud, los jóvenes, tenemos que aprender a ser pragmáticos y tener visión de país. No podemos seguir repitiendo los esquemas de nuestros líderes. De nuestros líderes me refiero a las personas mayores, que son los que están dirigiendo, que son los mismos, que no han cambiado desde que tú eres joven, Ernesto. Los mismos líderes sindicales tenemos. Así es. Bueno, saben, los mismos líderes empresariales. Francisco Recinos escribe, dice, comparto la idea con Santiago, solo que en el país los políticos viejos no quieren dar oportunidad a los nuevos. Seguimos viendo con esa política de los años 70, dice. Lican Hakuna dice, un proceso como la selecta y que con el pasar de los años, en vez de mejorar, empeora. Estamos como así. No, es bien difícil para uno como joven poder sobresalir, porque los adultos, pues las mayores, te van apartando, te van callando, es así como, sí, dicho, va, pero hazte para allá. Así es. Es bien duro, pero se puede, y tienen que aprender a que aunque tu oponente político con una ideología diferente a la tuya tenga una buena idea, si es visión de país, John Anthony Cruz Quijano nos escribe, dice, es un alivio escuchar nuevas voces y sobre todo voces que no se polarizan con tintes políticos partidarios. Así tiene que ser, Ernesto. Dice, qué gusto de ver gente dialogando
todo lo contrario cuando tienen algunos políticos que se agarran sin educación. Dice. A ver. Creo que esta parte es muy fundamental. Creo que los jóvenes debemos de dejar ya de quejarnos de la política, quejarnos de muchísimas falencias que tiene nuestra democracia, que son obvias, la vemos, la palpamos, pero creo que también tienen que dar un paso seguro a poderse organizar. Yo creo que aquí la única manera para poder ejercer y fortalecer nuestra democracia, que los partidos también puedan fortalecer su democracia interna para que nuevos liderazgos surjan, es que los jóvenes salten esos espacios, que se den la oportunidad de creer y se quiten el estigma de una vez que la política es sucia. Y lo que pasa es que los jóvenes, desde bien temprano, en esta sociedad, estamos más preocupados por vamos a comer. Aquí viene. La situación económica no permite a la gran mayoría de jóvenes querer incursionar en el tema político. Pero la única manera que vas a llegar y te van a callar y te van a mandar por allá. Pero la única manera de poder incidir en los cambios muy pragmáticos, como estábamos leyendo con la persona que escribió a través de Twitter, que pone en boga el tema de empleo juvenil, los partidos, los diputados tienen iniciativa de ley, pero bajo la presión de crear leyes de quién va a proceder, de la voluntad de ellos, debe de venir de una facultad organizativa de parte de los jóvenes para poder esos cambios muy sensibles, como el empleo, como la violencia, toda esa parte. Ahí también tiene que ir el tema de la voluntad política que se genere en los fondos, porque de nada nos sirve que nos estén aprobando leyes. Tenés ahí la ley de acceso a información y no tenemos el instituto. Las leyes van a ser funcionales en este país mientras no haya presión de parte de la sociedad civil. ¿Qué piensas tú? Y regresemos de nuevo a digamos, y puntualmente a los temas. Vamos a ver, lo que estaba mencionando Moisés, él hablaba de que por quién vamos a votar. Y eso es un tema muy importante. O sea, es más, se le recuerda también a todos los jóvenes que vayan reservando la emisión de su DUI para poder votar en las elecciones, aquellos que van a cumplir años el 12 de febrero del próximo año. ¿Por quiénes vamos a votar? Para mí, en realidad, como joven es preocupante que uno de los candidatos tenga un problema tan serio dentro de su partido y que no pueda conciliar dentro de su partido, como lo es Norman Quijano dentro de Arena. Eso no me da a mí ningún tipo de garantía y opción de voto para poder acercarme a una urna pensando en él. Por otro lado, tenemos a un presidente Sacre que ha sido conciliador, que ha tenido generación de empleo muy fuerte y grande, como fue su gobierno, en el que la inversión extranjera se vino aquí y hubo una cantidad grande de empleos y se pudo desarrollar otro tipo de infraestructura laboral para fuera del país que no se ha podido repetir. Fíjate, ese tipo de acciones que puedan generarle empleo y que puedan dar oportunidades, más ahora que se tienen otras opciones. Y las redes sociales, ahí donde las ven, también pueden llegar a generar mucho tipo de información hacia afuera del país, porque se necesita otro tipo de capacitación y otro tipo de búsqueda de empleo, porque los actuales ya no nos dan el abasto necesario. Queremos resumir un poco eso. Me parece interesante lo que nos escribe Leopoldo Munguía y que viene el tema de lo que estamos abordando. Soy un joven profesional emprendedor, dice, queriendo marcar la diferencia en los productos salvadoreños alimenticios. No se imagina, Ernesto, lo difícil que es salir adelante solo por el hecho que soy joven, desde sacar permisos de salud hasta buscar apoyo financiero. Espero que algún día eso en el país cambie. Juan Carlos Ura dice, así las cosas, dice Ernesto, informan que por condición de Ernesto México no ha organizado entrevista con él con Nayib Bukele. Hago la aclaración, Ernesto me decía, según mi equipo de coordinación, que en su momento necesitaba tener a alguien también de la dirigencia del partido para poder hacer un debate bien importante. No sé cuál es, pero anoche lo vi no debatiendo con un dirigente alto del partido opositor, lo vi con un diputado. No sé cuál es la diferencia entre Nayib Bukele y en este caso el diputado. Entonces, por esa razón creo que es válido hacer el comentario. Solo quería, hay mucha gente aquí en redes sociales, solo para saludar, Juan Carlos, que tú aportas mucho, Eduardo Pérez, Elmer Castro, está Wendy, Naida Medrano, que está pendiente del programa, gracias. La verdad es de que es bastante difícil para la juventud encontrar espacios. Gracias, Ernesto, tú brindas esa oportunidad, pero sobre todo tenemos que tomar en cuenta que debemos aprender a tener visión de país. No podemos seguir comprando
procesos electorales que te venden la solución en 5 años. Eso es mentira. En 5 años tú no cambias la economía, en 5 años tú no mejoras la educación, en 5 años tú no mejoras la salud. Aquí tiene que hacerse un pacto que te permita de aquí a 10, 15, 20, 25 años. ¿Cómo quiero que un niño que ahorita está empezando Kinder 4 esté cuando tenga 25 años? Bueno, hay una experiencia española, el Pacto de Moncloa, que obviamente le dio muchos frutos, ¿no?, importantes que debería de tener. Es lo que se denominan pactos Estado y lo está comentando muy bien Bessi. Las soluciones no se arreglan, los problemas no se solucionan en 4 o 5 años. Los nucleares, es decir, los que son crónicos en un país. Tiene que haber un acuerdo entre los diferentes actores políticos para que quien tome las riendas del gobierno de un país asuman un proyecto común en lo básico y en lo necesario para que ese país evolucione. Generación de trabajo, en este caso los pactos en la Moncloa en España pues es un ejemplo incluso a nivel internacional de cómo los diferentes gobiernos, oposición y el gobierno durante mucho tiempo respetaron pues que además del proceso democrático madurara, hubiera un proceso económico y de generación del trabajo y social acorde con ese proceso democrático. Es bien difícil aquí porque los partidos políticos no solo desoyen a sus jóvenes organizados, no solo no les escuchan. Bueno, pero tienen secretarías de juventud. Pero eso es un adorno. Eso es un adorno. No hay una influencia real de los jóvenes dentro de sus partidos. Si aquí el FMLN porque tiene una cuota, pero los demás partidos políticos ni siquiera no hay la cuota. Lo que pasa es que aquí viene algo coyuntural. Aquí lo que toca fundamental, y hago la invitación para analizar otra vez el tema de analizar la ley de partidos políticos, donde no se refleja la participación real de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones, ni de las mujeres. No hay, esa discusión no hay. Entonces, yo creo que eso es muy fundamental. Yo en honor a la posición, creo que las hay. Todos tienen una secretaría de mujer, tienen otra secretaría de jóvenes. Pero no están dentro de las tomas de decisiones que deciden en eso. Ese es el detalle. ¿Qué nivel de incidencia tiene la voz de ese nuevo, digamos, voto generacional dentro de los partidos? Hay que tener cuidado con eso porque comunicación política y dentro de las estrategias de gobierno institucional es muy habitual cuando hay un problema generar una secretaría o un ministerio y pensar que por arte difuso yo creo una secretaría o un ministerio del trabajo y genero trabajo. Como crear una ley. Tiene que haber personas, leyes, tiene que haber un engranaje que realmente solucione ese problema. Creando un ministerio o una secretaría realmente no se logra. Yo creo que toda la clave realmente la ha dicho Bessi y es eso, incluir dentro de nuestro vocabulario, en todo lo que nosotros vamos a hacer, la palabra proceso, comprender que esto es un proceso. Necesitamos ¿Cómo lo hemos venido trayendo? Necesitamos la ley de juventud, ¿cuánto tardó? Y aquí los jóvenes, no importa de qué lado tengas el corazón, de la derecha, de la izquierda, de centro, tenemos que obligar a nuestros políticos que pacten. A mí me interesa que haya trabajo, a mí me interesa que la salud sea eficiente, eficaz y oportuna, igual que la educación. Y eso lo hace el Estado y no el gobierno. Gobierno es el partido que lleva el turno. Si el Estado somos todos. Me parece interesante la reflexión. Voy a una pausa comercial. ¿Quiere opinar usted? El teléfono lo voy a abrir cuando regresemos después de esta pausa comercial. Lo cierto es que como país necesitamos crear un nuevo escenario que nos permita entendernos mejor y comenzar a hacer una separación tan fundamental. Los empresarios dedicarse a generar empleo y los políticos a crear leyes que beneficien ese desarrollo para los empresarios y no estar en esta disyuntiva que más allá de podernos favorecer nos estanca más. Por eso es bueno la voz de ustedes, los jóvenes, esta mañana acá en Diálogo con Ernesto López. Una pausa y regreso. Esta sección fue presentada por cortesía de Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ese aroma en el viento habla de buenos momentos. Vamos, llévame contigo a Pollo Campestre. El ambiente que te abraza te hace sentir como en casa, en familia, entre amigos, como a ti te gusta. Aquí siempre es un día bonito, muy crujiente y calientito. Comparte una sonrisa en Pollo Campestre, como a ti te gusta.
Cuando sientes que el dolor fuerte y frecuente se te clava, es hora de tomar Alив. ¿Por qué tomar tantas pastillas al día? 2 Alив Extra Fuerte te alivian todo el día ese fuerte dolor. Alif alivia el fuerte dolor por más tiempo. Hemos enamorado tus sentidos durante todo un año. Un año de programar lo mejor de la música romántica. Un año de complacerte en todos tus gustos. Un año de acompañarte en todo lugar. Un año de haber capturado tu corazón para siempre. La radio romántica número 1 en El Salvador. Corazón, corazón, corazón. Una estación de Grupo Radial Megavisión. Bueno, gracias por estar con nosotros. Así está la política doméstica en nuestro país, Santiago, ¿no? Yo ocupaba el CIME. Tu país no dista mucho de lo que está pasando. Solo que nos llevan 500 años de democracia, sí, ¿verdad? 500 años. No, pero es que creo que ese entorno envuelve el tema económico, el tema del poder económico, el tema del poder político, desde luego envuelve a cualquier sociedad, ¿no? No somos la excepción. Moisés Anaya nos escribe y dice: buenos días, Ernesto, excelente programa, siga adelante. Y la verdad que el que mucho abarca, poco aprieta, sino que miren cuando perdieron la alcaldía de San Salvador, y el FMLN así podría perder las elecciones en el 2014 porque todo lo quiere abarcar. Bueno, es una opinión más que se suma más a esta discusión. Vamos a ver, apoyan a Alba, pero ¿qué opinión tendrán? Dice, cuando estemos como Venezuela o Cuba. Es una pregunta que le formulan a ustedes. Hola, buenos días, su nombre y de qué lugar nos llama. Sí, muchas gracias. Buenos días, Ernesto. Felicidades por su programa. Gracias. Me llamo Miren, me llamo de Mexicano. La cuestión está con el problema de los jóvenes. Y yo se lo resuelvo de esta manera. Se cierran las puertas para los viejos, pero no se abren esas puertas para los jóvenes. Con el empleo, debieran de investigar esas oficinas de atento, que tienen a los jóvenes 15 días en capacitación, luego los meten a un tiempo de prueba, y si no dan hay una cantidad de llamadas que dicen que tienen que ser vendidos. Si no llegan a esa meta, no quedan tampoco ni aún en el periodo de prueba. ¿Qué pasa? Los jóvenes están vendiendo todos los días, aunque sea 2, 3 ventas las hacen diarias. Ellos no pierden. Sí. Los jóvenes están trabajando de chotos, y como los echan, y ese puesto lo cubren con otro vacante, el mismo proceso, la capacitación, la práctica, el tiempo de prueba, y tampoco lo dejan. Entonces ellos están ganando con esos jóvenes, no les pagan la práctica, no les pagan nada, siempre venden, ellos no pierden, y los jóvenes están gastando a ver, tampoco, gracias, le agradezco. Hacer una buena investigación en esto. Gracias, le agradezco el comentario. Hay que, miren, no se trata también, y esto hay que ser muy equilibrados, muy responsables, no se trata también de satanizar solo por satanizar las cosas. Hay que entender que seguramente habrán malas empresas, hay buenas empresas, hay buenos empresarios, habrán malos empresarios. Y recuerden que el ser empresario, y quiero aprovechar para saludar a un gran amigo, a un publicista, a don Sherman Calvo, que recientemente escribió un artículo dedicado a qué es ser empresario. Lo escribió en el periódico El Diario El Mundo, lo tengo bien presente, y ahí precisamente describe concretamente qué es ser empresario: el que no duerme, el que apuesta todo, ¿verdad? El que a lo mejor comete errores, que son los que muy significativos se están diciendo, pero también es aquel que aporta muchísimo. Entonces yo creo que no hay que... Yo sé que hay problemas, obviamente hay de todo en la viña, ¿no? Es que al final no es... Sí, el empresario lleva una responsabilidad bien grande. Así es. Pero aquí el punto es que el Estado no te ha generado políticas concretas y reales. Así es. Aquí al joven te dicen, necesitamos hipotes para X trabajo, pero lo quiero con experiencia.
Llegás, no tenés la experiencia. 22 años con 5 años de experiencia. Te pones con experiencia. El siguiente puesto por tu edad ya no solo es experiencia, sino que tener una educación. Son reglas, pero reglas no del has podido mercado. estudiar por agarrar Son reglas del la mercado que capacitación. necesitan, obviamente, clarificarse, necesitan de muchas otras cosas. Debe Pero bueno, haber una el previsión. tema de inversión es bien importante. Los empresarios dedíquense a generar empleo, a generar productividad, a generar crecimiento, y los políticos dedíquense a lo que ustedes se dedican. Este es lo que mucha gente dice de que en Nicaragua pasa. ¿Por qué en Nicaragua sucede eso? Pues porque en Nicaragua, allá yo no sé, pero aquí dicen, bueno, todas las inversiones están en Nicaragua. Ese es el discurso que hace. ¿Y cuál es la diferencia entre un país que se supone que nosotros somos un modelo y con Daniel de Ortega desarrollo, y con Alba, con una economía dolarizada, con un... Bueno, que fuimos el experimento latinoamericano de implementar todo lo que está... Buenos días, su nombre y de qué lugar nos llama. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted, don Ernesto? Me alegra ver su programa. Gracias. Adelante. Sí, yo estaba viendo el programa, me gusta mucho. Casi por mi trabajo no lo veo todos los días, pero sí me está gustando el diálogo que da el joven español Santiago, con sí. esta joven. Sí, enfocando lo de los jóvenes, no más que todo. Porque yo veo que los jóvenes pues como que tienen pocas oportunidades en este país, ¿no? Hecho de que por eso yo veo que hay mucha emigración. Claro que también pues uno piensa, ¿verdad? Que la política pues como dice el otro joven ahí, es algo bien complicado, ¿no? Porque algunos entendemos de una manera, otros de otra, pero lo que yo más veo en este país es que los jóvenes, pues como que uno se preocupa mucho de que ellos salgan adelante con sus estudios, con sus trabajos, pero los trabajos que hay aquí como que no tienen muchas oportunidades, ¿no? Sí, ese es el reto. Le agradezco muchísimo, gracias. Bueno, se nos fue el tiempo. Quiero agradecerte, Santiago, una reflexión final de cómo está y qué recomendación, no sé si soy demasiado atrevido, qué recomendación o qué conclusión a la que tú llegas de lo que podemos ocupar como herramientas viables de un diálogo, de una negociación y en la formulación de nuevos liderazgos políticos en el país. Sería muy necesario que hubiera entre todas las partes que ahora pueden estar un poco en conflicto, que haya una empatía de ponerse un poco también en el lugar del otro y que asuman que tienen que ceder un poquito de su parcela para que todo el mundo, todo el país pues se beneficie. Comentabas antes muy bien el tema de Nicaragua. En Nicaragua han asumido los diferentes actores económicos y públicos del país que tenían que hacer esos pequeños pactos para poder atraer inversión, esa inversión generar empleo y el empleo a su vez generar riqueza a la ciudadanía. Y un poco la estabilidad que se requiere para todo eso. Yo les agradezco a ustedes, gracias Bessie, gracias Leonardo, gracias Moisés. El día de hoy son las 8 de la mañana en punto. Gracias por haberme acompañado, haciendo alarde de la investidura democrática que identifica a este canal y a este servidor. Obviamente quiero decirles que el próximo día lunes nos hemos proyectado a tener la participación de los líderes empresariales de este país para que también puedan venir y externar su opinión. Así que no se lo pierda el próximo día lunes. Mañana es día de análisis político, desde luego con los panelistas de los viernes. No se lo pierdan. Imperdible, ¿verdad? Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López. Los conceptos vertidos